Dios bendiga al pueblo de Dios y a los amigos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Isara Ruberte del programa Orientando a la Familia, el cual hoy me acompaña el hermano Rodríguez. Y hoy estaremos hablando sobre el tema No pierdas tu enfoque. El perder el enfoque, ¿verdad? Es algo bien difícil porque quitas la mirada de donde la tienes que tener, ¿verdad? En una meta. Y vamos a estar leyendo en Hebreos 12. Amén. ¿Vale? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y queremos llevarle, ¿verdad?, siervos y siervas del Señor que pusieron los ojos en el Señor. No, el enfoque de ellos es seguir hasta la meta, ¿verdad? Que esa meta es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos en el libro de Ruth, ¿verdad?, la historia, una historia preciosa, donde vemos, ¿verdad?, un matrimonio que tiene 2 hijos varones, y ellos salen de Belén hacia otra tierra en Moab, y allí su esposo murió. Estoy redactando rapidito. Él murió y sus 2 hijos se habían casado con mujeres moabitas, pero ellos 2 también murieron. Y entonces Noemí decide regresar a Belén. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículo 8, que dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volver cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una de la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijo, habéis vosotras de esperarlo hasta que fuese grande. ¿Habéis de quedaros sin cesar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Aleluya. Fíjese qué enfoque tenía Ruth, que tiene que haber conocido al Dios de Israel a través de su nuera y a través de su esposo, ¿verdad?, y su cuñado. Ellos tenían que haberle dado testimonio y haberles hablado el tiempo que estuvieron juntos, casados, ¿verdad?, de ese Dios. Y ella posiblemente en su pensamiento ya y en su corazón
ya estaba queriendo conocer al Dios de Israel, al Dios que le servía, tanto su suegra como su esposo, ¿verdad? Y cuando Noemí decide regresar a su tierra, la otra, Orfa, decidió irse con su familia y seguirle sirviendo a los dioses que ellos le servían. Mas sin embargo, Ruth dijo, no, yo tengo que ir a donde quiera que tú vayas, Noemí. Yo voy contigo. Y donde quiera que tú estés, ahí yo voy a estar. Y tu tierra será mi tierra. Y tu Dios será mi Dios. El enfoque que Ruth tuvo. Y fíjense que maravilloso. A mí me encanta esta historia de Ruth. Porque cuando yo llegué a un momento dado que tenía muchos problemas, muchas situaciones, me acuerdo que me fui detrás de mi casa y le dije al Señor, Señor, si tú existes, aunque creo que exista, yo quiero que tú te me reveles a mi vida. Y pues dije ese clamor detrás de mi casa. Y una semana después yo le hacía desplazamientos a una licenciada. Y cuando llegué a donde está licenciada, había una misionera allí. Y esa misionera me dijo, sierva, tú necesitas de Cristo. Y yo me quedé, esta señora, ¿por qué me dice esto? Pero me marcó esa palabrita, sierva. Y la cosa fue que yo cogí toda la papelería que tenía que distribuir a la licenciada y me fui. Cuando voy a salir de esta oficina, vuelve la misionera y me dice, ¿sabes qué? Hoy es viernes y yo te espero mañana en mi casa, porque es necesario que tú conozcas al Dios que yo le sirvo. Aleluya. ¿Verdad? Y dentro de mí yo dije, esta señora está loca. O sea que cuando uno no le sirve al Señor y no conoce al Señor, pues uno sabe que existe Dios, pero una cosa es saber que existe Dios y otra cosa es servirle. Claro. Pero eso de sierva me machacó, me estuvo en la mente. Y cuando llegó la noche, eso era yo recostada en la cama y recordaba esas palabras, sierva, tú necesitas de Cristo, sierva, tú necesitas de Cristo. Y yo dije, bueno, pues voy a probar por la mañana. Yo fui donde esta misionera, ella me había dado la dirección y fui donde esta misionera y ella pues me dijo, pues sube, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y yo pues, yo dije, yo siempre he sido buena gente, entre comillas, ¿verdad? Porque bueno no hay nadie, ¿verdad? No. Pero y no le servía al Señor, ni no conocía del Señor. Y ella comenzó, y como comenzó fue con esta historia de Ruth. Y me dijo, yo le sirvo al Dios de Noemí. Yo le sirvo al Señor Jesucristo. Y yo te voy a contar y te voy a decir lo que hizo Ruth. Porque ella se enfocó, ella tomó una buena decisión al seguir el consejo, a seguir a Noemí. Y ella decidió servirle al Dios de Noemí. Y comenzó Rodríguez a redactarme todo esto que yo he acabado de leer. Pero en medio de eso, ella me decía, dame un momentito, porque yo tengo que hacer una comida, porque yo tengo que hacer un arroz con pollo y unas habichuelas guisadas. Y yo le dije, pues muy bien. Y entonces, porque tú no te vas a ir hasta que tú almuerces. Eso fue lo que ella me dijo. Y yo veo que ya ponen el caldero, bueno, otras personas le dicen olla, pero nosotros en Sidra le decimos caldero, donde se hace el arroz. Y yo notaba, ¿verdad?, que ella puso el caldero, pero no le echó ni el arroz, ni el pollo, ni el sofrito, no le echó nada, solamente agua. Y se sentó y comenzaba a decirme, ¿verdad?, el cómo Ruth tomó esa buena decisión de seguir a Noemí. Y llega, ¿verdad?, y comienza ella a trabajar recogiendo las espigas, ¿verdad?, de los campos de Booz, ¿verdad?
Y ella seguía diciéndome y hablándome, redactándome de todo lo que hizo Ruth y de la bendición que Ruth fue para vos, ¿verdad? Que se casó con él. Y cómo ella pues ayudó a su suegra, ¿verdad? En recoger las espigas. Fue una bendición para Ruth. Y fue una bendición también para Belén, porque bueno, ellos estaban encantados con Ruth, siendo ella una mujer que era moabita. Ahora ella estaba enfocada en el Dios de Noemí. Y aquella misionera seguía hablándome de Ruth. Y yo pues me fui interesando en la historia. Yo lo veía como una historia, ¿verdad? Como cuando uno lee un libro. Pero ella se levantaba y me decía, déjame chequear la comida. Y yo, la comida dentro de mí. Y entonces, cuando el caldero o la olla, ¿verdad?, se seca y tú vuelves y le echas agua, hace un sonido, ¿verdad? Y yo decía, para entre mí, esta señora está loca. Como ella me dice que va a hacer un almuerzo cuando echa agua y se le acaba el agua y vuelve y echa agua. No te preocupes que ya mismo va a estar el almuerzo. Y volví y me seguía hablando de la fidelidad que tenía Ruth, ¿verdad? Y del amor tan grande que sentía ella por su suegra y por el Dios, ¿verdad?, de Israel. La cosa fue que llegaron dos hermanas allá en la casa de ella y le dijeron, mira, una de ellas, ay, perdona, que no te avisamos que íbamos a venir, pero hoy mismo el Señor nos dijo que te traéramos estos alimentos. Y ella le dice, sí, exactamente, el Señor así te lo dijo. Sí, te dijo que me traera. Aquí tienes arroz, tienes habichuelas y tienes un pollo y tienes todo sofrito y sí, de eso te trajimos. Ah, pues ahora. Y entonces ella hizo el arroz. O sea, una mujer que hizo lo mismo, ¿verdad?, que hizo Ruth, se enfocó en mí. O sea, se enfocó en que yo iba a recibir en ese momento al Dios que ella le servía, que yo iba a recibir a Jesucristo en mi corazón, que yo iba a aceptar ese Salvador que ella me estaba presentando, porque ella me estaba presentando el caso de Ruth, ¿verdad? De que Ruth quería que el Dios de Noemí fuera su Dios. Y ella quería, como misionera, como sierva de Dios, que yo recibiera al Dios que ella le estaba sirviendo. Mire, y eso fue lo que yo dije, wow, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo Dios obra? Y ella dice, gracias, Señor, porque yo sabía que tú ibas a suplir, porque yo puse este caldero por fe, porque yo no tenía nada, yo no tenía alimento. Pero yo te dije, Señor, va a venir una persona que tú, Señor amado, la vas a salvar hoy. Qué interesante. Sí, bien interesante. O sea, así fue mi llamado. Así fue como yo recibí en aquella casa al Señor. Claro, eso fue sábado y domingo lo recibí en público con el pastor. Amén. O sea, de cómo nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Y desde ese entonces yo me enfoqué en el Señor. Y pasaban muchas cosas, mire, porque en las iglesias pasan de todas las cosas. Pasa uno situaciones donde uno no le cae bien a todo el mundo, ¿verdad? Que critican, que murmuran, que dicen falsos testimonios, dicen tantas cosas. Pero yo aprendí mucho de ese versículo de Hebreos capítulo 1 y 2. Donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y a través de mi trayectoria, de mi caminar en el Señor, aleluya, me ha dado la victoria
porque yo siempre he mirado al rubio de Galilea. Yo siempre he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque yo siempre he dicho, nadie dio su vida por mí, solamente Jesús. Y así fue que yo he seguido, ¿verdad? Caminando en el Señor. Esa ha sido la victoria. Siempre el enemigo trata de desenfocarnos. Siempre el enemigo trata de sacarnos del camino. Porque para eso Él vino, para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y cuando tú te metes en esa palabra, puesto los ojos en Jesús, tú siempre miras hacia adelante. Siempre estás mirando hacia adelante. Amén. Sin nada, ni para ver hacia atrás. Es muy interesante de cómo Dios, hermanos, que ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo a través de este video, podemos ver y ponernos a meditar y decir cuál fue mi llamado, de qué forma ha sido mi llamado. Aquí nuestra hermana nos ha compartido un poco de su testimonio de cómo Dios la llamó a ella y cómo Dios usó siervos que tenían claro el enfoque de su llamado. Exacto. Sí, porque lo que me está platicando sierva respecto a esto, de más cuando la sierva esta le echaba agua a la olla y eso, era porque al mismo tiempo estaba haciendo el trabajo de su ministerio y al mismo tiempo creyéndole que cuando le servimos a Dios en un ministerio, Dios es el que suple. Exacto. Y la sierva hacía su trabajo, pero también esperaba en que Dios le supliera su necesidad. Y mire, esto es muy hermoso porque yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido de diferentes formas el llamado de Dios, aunque para el mismo propósito. Exacto. Para el mismo propósito, trabajamos en la misma viña, por eso dice la palabra que la miel es mucha, pero los obreros son pocos. En estos tiempos de hoy es muy fácil desenfocarse, pero tenemos en la palabra del Señor hombres y mujeres como Ruth, Esther, Débora, que Juan el Bautista, David, Pablo, Juan, y así los discípulos y muchos de ellos en la Biblia, hombres de renombre que marcaron la historia. Y me encanta porque cada uno de ellos recibió un llamado de parte de Dios. Y aunque pasaron desiertos, aunque pasaron adversidades, pasaron persecución, ellos jamás perdieron el enfoque. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús, de lo que la palabra relata, vemos que cuando se habla de traición, Cristo sabe de traición. Cuando hablamos de menosprecio, Cristo supo lo que era que lo menospreciaran. Cuando cuando nosotros somos desechados en la familia a causa de nuestro ministerio, Jesús supo eso porque, como comentaba usted al principio, ni sus hermanos creían en Él. Por eso dice la palabra, ¿qué profeta tiene honra en su propio lugar? No le dan honra, sino que lo ven como el hijo de, como miraban a Jesús, como el hijo de José y el María, hijo del carpintero. el hijo del carpintero. Entonces podemos observar de que en estos llamados, algo que me gusta a mí es que el Señor es claro y nunca dijo que este camino iba a ser fácil. La palabra del Señor dice en el libro de Juan, dice que desde los días de Juan el Bautista, dice la palabra, dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El apóstol Pablo dice, he terminado mi carrera de la fe. Y yo siempre he puesto de ejemplo esto y la Biblia también lo habla. Pablo dice que qué atleta comienza a correr si no hay una meta a donde llegar, ¿no? Y Pablo, desde que comenzó el llamado camino a Damasco, de que el Señor le hable y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tiene un encuentro con Jesús y es marcado en ese momento. Y el hombre, desde que tiene ese encuentro con Cristo, de allí para allá su historia cambia. Y el hombre pone un enfoque en Cristo, de que aunque pasó persecución, adversidad, apedreado y todo, nunca perdió su enfoque, hasta que logró decir, he terminado la carrera de la fe. Y yo creo que todo siervo de Dios es lindo cuando dice, tengo 30, 40 años de servirle al Señor y hasta el día de hoy le sigo sirviendo y terminaré esta carrera con Cristo en mi corazón. Nunca han perdido el enfoque.
quiero que vayamos, sierva, por favor, si usted me puede acompañar al libro de Isaías, capítulo 40. Yo creo que la palabra del Señor hay que hablarla a tiempo y afuera de tiempo. La palabra de Dios tiene el efecto y nunca vuelve vacía. Yo sé que hay siervos de Dios y hay personas en este momento que nos están escuchando a través de esta plataforma de YouTube, por medio de video y por medio de la radio, que nos pueden estar escuchando. Yo quiero decirle, nunca desprecies el llamado que el Señor te está haciendo. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta de tu corazón porque quiere que lo sigas. Nunca desprecies el llamado del Señor, sino que atiende la voz y dile: Señor, dime cuál es mi meta, qué es lo que tengo que hacer y a qué tú me has llamado. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, dice en el 3 en adelante. Bueno, vamos a leerlo desde el 40. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Y dice en el 4: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Me gusta. Recordemos que aquí está dando una profecía. Está dando una profecía. Y mire qué interesante, sierva, porque cuando Juan el Bautista aparece, Israel no había recibido profeta por 400 años. Exacto. Esta gente se había desviado a una forma de Dios tan fuerte que ellos, aunque tenían la ley, esta gente ya no la vivían, sino que tan solamente habían entrado en una religión, y ya su enfoque de la palabra ya lo habían perdido hace mucho tiempo. El problema es que cuando perdemos el enfoque, es que dice la Biblia que hay caminos para el hombre que parecen ser caminos rectos, pero su final es camino de perdición, camino de muerte. Entonces, nosotros cuando perdemos el enfoque, que a través de que nosotros, Dios nos ha dado de su palabra, hemos sido llamados, hemos recibido, la Biblia dice que dar de gracia lo que has recibido de gracia. Nosotros hemos recibido este mensaje de parte de nuestro Dios, y es por eso que lo seguimos hablando, porque no podemos perder el enfoque para que Dios nos ha llamado. Hay tanta necesidad en esta tierra y que a veces queremos darnos por vencidos, sierva. Queremos darnos por vencidos. Y hay otro capítulo que en Juan, capítulo en Juan, que es cuando mandan a algunos. Es en Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, está después de Lucas. Capítulo 1, versículo 22 dice así: le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Mandaron los escribas y los fariseos, los sacerdotes, mandaron a preguntar a Juan quién era. Y mire qué interesante, sierva, porque Juan tenía muy claro lo que Dios le había mandado. Juan había sido, como lo había dicho el libro de Isaías, a quitar los obstáculos. Era quien venía delante de Cristo, quitando obstáculos, ¿no? Y llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Eso me gusta. Y dice en el 23, Juan les responde y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo os bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y una de las cosas que nosotros podemos observar aquí, sierva, es que Juan nunca se acredita nada. No. Él estaba bien enfocado en su ministerio, para lo que Dios lo envió. Para eso, claro. Exacto, para enderezar el camino. Cuando le preguntan y le dicen: ¿y entonces tú quién eres? Mira, primero tú dices: no soy el Mesías, no soy el Cristo, no eres profeta, no eres Elías. Juan, con toda la humildad, dice: soy una voz que clama en el desierto. Sencillo. O sea, ya lo que está escrito y establecido así es. Y mi ministerio no va a cambiar porque yo sé a qué Dios me ha llamado. Sí, porque, sierva, ahora lo que pasa es que pierden tanto el enfoque de que, como el diablo es tan astuto, les comienza a meter fama en la cabeza. Sí. Y ahora ya no se llaman siervos, sino que se llama el doctor, el licenciado, el levantamuertos. Sí, tantas cosas que se acreditan, cuando tan solamente nosotros, la Biblia dice: ustedes son siervos inútiles. Y realmente nosotros no damos nada de lo que nosotros portemos, damos lo que hemos recibido de parte del Señor. Y el apóstol Pablo, de igual manera, él lo reconocía. O sea, yo no sé si usted escuchó un dicho que dice de que hay gente que saluda con sombrero ajeno. Sí, eso, sí. O sea, se pone el zapato que no le va. Sí, o sea, nosotros no podemos, porque dice el apóstol Pablo que él no puede edificar donde ya ha sido edificado. O sea, nosotros trabajamos en el cimiento que Cristo fundó y seguimos ahí trabajando en ese mismo fundamento, pero no nos jactamos de nada, porque toda gloria y toda honra es al único Dios. Al único Dios. Y lo que me encanta es que nosotros podemos observar en estos siervos, hermanos, que ellos nunca, por ejemplo, Juan el Bautista era tan sencillo y tan humilde que sus vestiduras eran muy sencillas, de piel de animal, se alimentaba de lo más básico, era un hombre humilde, y su mensaje nunca lo cambió. Nunca lo cambió. Le llamó a lo blanco blanco y a lo negro negro. Generación de víboras. Sí, era tan arrepentido y convertido. Arrepentimiento, el mensaje de arrepentimiento. Y él reconoció y le dio lugar a... Imagínense que cuando dice la palabra de Dios que Juan el Bautista estaba bautizando, venía toda Samaria al Jordán, toda Judea al bautizo de Juan. Entonces, pero cuando él mira que Cristo viene, él, dice la Biblia, que se le oponía y le decía: no, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué tú vienes a que yo te bautice? Qué enfoque, ¿verdad? Dios, sabía completamente que ese era el que estaban esperando, que ese era el Mesías. Claro. Wow. Y es que es interesante, porque dice la palabra: sobre quien veas descender al Espíritu Santo, ese es. Y dice la Biblia que cuando Cristo se bautizó en el Jordán, vino los cielos del cielo y dijo: este es mi Hijo amado. Una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, y luego se vio el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma, que se posó sobre el hombro de Jesús. Y vemos la obra del Espíritu Santo que lo lleva al desierto de Judea. Fíjate que aún el mismo Jesús decía, Jesús estaba bien enfocado en el Padre, porque decía: la obra que yo hago es de mi Padre. La voluntad que yo quiero hacer es de mi Padre. ¿Sabe? Enfocado también en su Padre. O sea, que Jesús mismo lo dio el ejemplo. Y Juan el Bautista se mantuvo, ¿verdad?, en el enfoque del llamado que él tenía. Él no se le subió los humos. No, en ningún momento. No. Pero hoy en día sí se le suben los humos a las personas y comienzan a decir: no, porque yo fui quien lo ayudé, yo fui que esto otro. No. El que da
el entendimiento de la guianza del Espíritu se llama el Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos siempre que estar enfocados en el Señor, como los tuvo, ¿verdad?, todos estos siervos que se han hablado, como los tuvo Ruth y como los tuvo Pablo. Pablo, desde que tuvo ese encuentro, ¿verdad?, en Damasco, él simplemente siguió al Señor, se mantuvo mirando al invisible, como dicen, perfecto. al invisible, al Dios perfecto, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él, como él se acostumbró a servirle bien, ¿verdad?, cuando era del otro lado, cuando era Saulo, ¿verdad? Según él era de fiel cuando era Saulo, ahora es más fiel cuando es Pablo. En Cristo. En Cristo Jesús. Sierva, me encanta, es que mire, uno tiene que aprender a reconocer las artimañas de Satanás. La Biblia dice que no ignoréis las acechanzas del enemigo, que no ignoremos las malicias del enemigo, que estemos atentos porque el diablo es engañador y a muchos ha engañado. Mire qué cosa, dice la palabra que en una ocasión los escribas y los fariseos mandan a sus estudiantes, o sea, ni tan siquiera fueron ellos, y le preguntan a Jesús con astucia. Esto era para tentarle, para buscar algo para matarlo, porque lo querían matar. Entonces viene y Jesús sabía que había venido. Por eso es que estamos hablando de esto. Sí. Porque aun cuando sus hermanos le dicen, ve allá con tus discípulos, comienza a pregonar, haz las señales para que ellos crean, para que más gente crea en lo que hace, porque dice, y ni aun sus hermanos creían en él. Y Jesús les dijo, es que mi hora todavía no ha llegado. O sea, ¿qué les pasa? O sea, no es que ustedes me van a escuchar que yo ya me vaya ahorita. Yo tengo claro lo que he venido, pero todavía no es el tiempo. Hasta que Jehová me dé la orden, yo me muevo. Hasta que mi Padre, así todo se va a cumplir conforme está escrito, y yo no voy a mover nada. Yo no voy a decir Dios dijo, o sea, ya tratando de nosotros como siervos. No digáis, dice la palabra, Dios dijo cuando Él no ha hablado. Cuando muchos profetas han hablado de sus propios corazones, mas Dios no ha hablado. Y me gusta porque llegan estos, y por eso le digo yo que muchos hombres de Dios han sido engañados, porque no han sabido si es el diablo o es Dios. Pero hay que saber, hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que vienen hablando muy bonito para quererlo alzar a uno, pero muchas personas deben de reconocer que la Biblia dice que Satanás es un padre de mentira. Y tenemos que estar atentos, porque mire, vienen esto y le dicen, maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que bueno, también practicas la verdad, ¿no? Y todo eso, el versículo lo especifica mejor. Y le dice, dinos, ¿es necesario que demos tributo al César? Y le dice Jesús, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Así les dice, ¿por qué me tientan, hipócritas? Rajatabla, sí, como decimos los puertorriqueños. Jesús conocía su malicia y les dice, ¿por qué me tientan, hipócritas? A ver, ¿tienen una moneda ahí? Dice, sí, ok, ¿a quién venga esta moneda? A César. Bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hasta ellos se fueron sorprendidos de con lo que les dijo. Se quedaron como con la boca abierta. Y lo que me da a entender esto es, sierva, de que no pierdas el enfoque a causa de la fama que te ofrecen. No pierdas el enfoque porque lo que te están tratando es de desviar. O no te permitas que te pongan tanto crédito, porque esto no es tuyo. Tú eres salvo por pura gracia. Dios metió la mano allá para sacarte del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, de allá donde andabas de vagabundo en la calle, allá donde andabas metido en la droga, allá donde andabas de borracho, allá donde andabas de delincuente, allá donde andabas de asaltante, allá donde andabas fornicando, adulterando, prostituyéndote, allá donde andabas en la vida pero bien perdido, pero hasta allá Dios te alcanzó y te sacó de eso. Así que ahora lo que tienes que hacer es ser portador de esta palabra y no quererte llevar los méritos. No pierdas el enfoque, porque Satanás va a llegar como ángel de luz a quererte engañar y a decirte de que no, que se acuerda cuando aquella mujer decía con un espíritu de adivinación, decía que iba, parece que era Pablo. Sí, Pablo y entonces le iba, estos son hijos del Dios Altísimo.
Ay, y Pablo, La reprendió. sí, sí es cierto, amén, qué linda esa mujer. Oh, qué bueno, ¿no? Que esta mujer ya nos está anunciando. Bueno, sí, son de los de ahora, ¿verdad? Ajá. Pueden creer y decir, amén, sí, Sí, ya llegué. Soy el apóstol, el evangelista, fulano de tal, mírenme todo. Ajá. No es mírenme, es mírenlo. Es escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Yo no soy, el yo tiene que ser borrado de nuestra boca. Exacto. No soy yo, es él. Él. Es Cristo el que cambia, es Cristo el que renueva. Él me levantó, Él me transformó y lo puede hacer lo mismo contigo. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo y Sila con esa mujer? Los reprendió. Los echaron fuera porque ellos se dieron cuenta que era un espíritu de engaño. Exacto. Era un espíritu de engaño. Era espíritu de adivinación. Y entonces, ¿qué pasa? Que si ellos entonces se manifiestan diciéndole, sí, gracias, somos siervos del Dios Altísimo, tú dices la verdad, pues entonces todas aquellas personas que estaban escuchando la iban a seguir consultando. Iban a decir, ¿se acuerdan pues de Dios la usa. Sí, ¿se acuerdan? Entonces me han dicho, oye, es cierto, esa mujer dijo que aquellos eran hombres de Dios y eran hombres de Dios, así que esta mujer porta un mensaje de verdad. Exactamente. Miren, hay que ser astutos y nunca pierdas el enfoque a lo que Dios te ha llamado a predicar esta palabra. Sierva, los tiempos son difíciles. ¿Qué puede usted decirle a los hombres de Dios que siguen en pie de batalla, en pie de guerra y que no se han doblegado ante el César, que no se han doblegado ante ningún rey, Nabucodonosor, y que aún mantienen como la lealtad de Daniel? ¿Qué mensaje le podemos dar a esta generación de guerreros, de valientes que están hoy al frente de batalla? Como empecé con el mensaje de Hebreos 1 y 2, pues todos son en eso. O sea, cuando nosotros permanecemos en esa fidelidad al Señor, a Jesucristo, y nos mantenemos nosotros sabiendo para qué Dios nos llamó, es lo primero. ¿Y qué es la misión que nosotros tenemos que cumplir? Y siempre mantenernos en el enfoque de mirar al Señor, de hacer su voluntad, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, pues mira, todo sale bien. Pero cuando los desviamos, ¿verdad? Ahí es donde vienen los problemas. Nosotros tenemos que saber que somos siervos inútiles, ¿verdad? Pero que en medio, ¿verdad? Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros tenemos que ser fiel a Dios. Ser fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida, como dijo Pablo. Y Pablo se ganó esa corona, claro. Se la ganó, porque Pablo, aún en la cárcel, seguía exhortando a los demás, ¿verdad? Y mandándole cartas a los demás y a las iglesias y todo, de que permanecieran fieles. O sea que, escuchen, a un preso, me imagino de que como estos hombres no, pues obviamente esto es un libro, pero aquel tiempo mandado a pergamino, pero bueno, hágase cuenta de que hay muchos siervos de Dios que portan sus estudios y cargan 10 prédicas aquí. Pero una vez cuando llega el diablo y les pega su sacudida, dice, ok, hasta aquí llegué, se acabó. Y Pablo aún preso, y dice, esta obra no va a parar aunque el diablo se me levante y se me ponga al frente. Esta obra va a seguir, aunque me tengan encerrado aquí, las cartas siguen saliendo y este evangelio sigue para adelante. Qué cosa. Incluso le dijo a Timoteo que se mantuviera en el don que Dios le había dado. Wow. O sea, lo exhortó a seguir hacia adelante. Timoteo pues, era un jovencito y él pues le está exhortando, mira, mantente en ese fuego, mantente en ese don que Dios, en ese llamado que Dios le había hecho a Timoteo, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que seguir estos ejemplos de estos siervos y siervas de Dios, como lo seguí yo, ¿verdad? Que como vuelvo y le digo, con mis bajas y con mis altas, siempre me he mantenido en el Señor. Muchas personas me dijeron, pero mira, yo creo que es mejor que tú te salgas de la religión, porque tú sabes que le dicen así. Esto no es religión, esto es evangelio. El poder de Dios. Poder de Dios.
Y yo siempre mi contesta es, ¿tú moriste por mí? No, quien murió por mí fue Jesucristo. Y lo mismo hizo mi mamá cuando tuvo una decisión que hacer. O sea que nosotros vamos a tener tribulaciones y angustia mientras estemos aquí en la tierra. Una leve tribulación, como dice, ¿verdad? Pero cuando nosotros permanecemos fieles al Señor, enfocados en el Señor, Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria, nos da el maná. Mire, nos da tantas cosas. A mí, gracias a Dios, nunca me ha faltado nada. Mis hijas nunca se han acostado con hambre. Nunca le ha faltado su ropa. Nunca le ha faltado el calzado. ¿Por qué? Porque cuando uno es fiel al Señor y uno sabe que Dios es real y verdadero, y que cuando tú te enfocas en esa fe, en esa esperanza, tú le dices al Señor, Señor, provéeme, porque Dios provee. Sierva, escuche, aunque el tiempo, miren, esto es precioso y pudiéramos hablar de esto, ay sí. Dios bendito, esto es hermosísimo. Sí, sí. Quiero mencionar esto porque mucha gente está atada. Escucha, sierva. Elías viene y pasa por donde está Eliseo arando. ¿Y qué? Y le avienta el manto, ¿no? El manto. Y Eliseo entiende de que es un llamado. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? ¿Qué dice la escritura? Una doble porción. Con la misma yunta fue a hacer una fogata allá y coció los bueyes. Y miren, ¿sabe por qué hizo eso? Porque para no volver. Porque en este camino dice la Biblia que aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser su discípulo. No es digno de ser seguidor de Cristo. Por eso Eliseo dijo, si recibo este llamado y dejo los bueyes vivos y la yunta, yo voy a volver a arar la tierra. Mi plan no es dejar el ministerio que Dios me ha dado. Escúchalo bien, no lo dejes. No dejes el ministerio que Dios te ha dado, siervo, sierva del Señor, ahí en el lugar donde te encuentras. Quiero decirte que el que va delante de ti es más poderoso que el enemigo. Y que Él va como un poderoso gigante delante de ti, peleando y haciéndole frente a cualquier adversidad que se levante en contra de ti. Mira, hay promesas de parte de Dios, pero tenemos nosotros que hoy más que nunca levantarnos con autoridad y hacerle saber a esta generación de hoy, sierva, que Cristo está a las puertas y que no es tiempo de retroceder y que no es tiempo de que te desenfoques. Mira, hermano, tú que te estás volviendo un tiktokero, tú que te estás volviendo un facebookero, que pasas 8 horas en esas plataformas mundanas, viendo tanta mundanalidad del diablo en esas redes sociales. Mira, si tú no te pones a meditar y a descubrir las escrituras y no le inviertes tiempo al ministerio en el cual Dios te ha llamado, tú le vas a dar cuentas al Señor. Y créeme lo que dice la Biblia, que mejor fuese que no lo hubieras conocido, porque hay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Ay, Dios mío. Este mensaje, es inocente aquel que no ha escuchado la palabra, es inocente aquel que que no ha oído el mensaje, a ese se le perdona porque no ha escuchado todavía de este plan. Pero tú que le has recibido al Señor y tú que has recibido un llamado de parte de Dios y estás allí en una comodidad mientras el diablo está metiendo todo su arsenal contra la juventud, metiendo todo su arsenal contra los niños, metiendo todo su arsenal contra las iglesias, que el homosexualismo hoy está en un nivel tremendo, que el ateísmo, la idolatría, la brujería, la hechicería, todo ese tipo de satanismo está full contra la juventud, contra los niños, los está bombardeando, y la iglesia está en un sueño que parece que nunca va a despertar. Despierta, iglesia. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo nuevamente. Despiértate, levántate tú de entre los muertos, tú que duermes. Levántate porque has perdido tu enfoque y necesitas hoy ponerte a hacer lo que Dios te ha llamado.
Si no te espera un tribunal en el cual vas a dar cuentas delante de Dios. Ay, papá. Ujú. Sí, porque es que la gente, mire, el enemigo lo que busca es distraerte. Y que es bien fácil, por el mismo celular, Ujú. te distrae. Fíjense que aún con el mismo hermano de la iglesia, hablando de cosas que no tienen ni que hablar. Han perdido Y el entonces enfoque. estás perdiendo tu enfoque. Y entonces comienzan a hablar de los hermanos. Y los celos ministeriales ni se diga. Eso está. Sí, los celos Está ministeriales. fuerte, ¿eh? Mira cómo Dios usa mira cómo Dios usa este otro. Pero mírate a ti mismo. ¿Cómo tú quieres que Dios te use? Si estás distraído, estás buscando cosas que no son del Señor. Alábalo. Estás en hobbies. Estás en celos ministeriales, estás en sueños falsos, estás en el trabajo Afanado. afanado, Atado. atado. ¿Y qué dice la Biblia? Que nadie puede servir a qué? A A dos dos señores, señores. porque con alguno va a quedar mal. Sí, Y le estás sirviéndole a César, exactamente. mas has dejado lo de Dios a un lado. Estás como los escribas y los fariseos, que fue tanta la religiosidad y el poder y la gloria que pudieron ellos alcanzar, que dice que aunque muchos fariseos y escribas creyeron en Jesús, Ujú. amaron más la gloria de los hombres que la de Dios. Atados en el trabajo, dice la Biblia, no os afanéis por el día de mañana, que habéis de comer, que habréis de beber. Mirad las aves de los cielos que no siembran ni hilan, y vuestro Padre Celestial les da de comer, no digamos vosotros que sois sus hijos. O sea, ¿cómo Dios te va a desamparar? Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Yo no te dejaré, yo no te desampararé. Dice la palabra que le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Gloria a yo Dios. estaré contigo. En este libro de la ley que te estoy dando, le dijo el Señor, en este libro de la ley meditarás de día y de noche para que hagas conforme en él está escrito. Y lo que me encanta es que dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te vendrá por añadidura. Tú que estás buscando primero el materialismo y de por último quieres dejarlo de Dios, tú has perdido el enfoque. Has perdido el enfoque. Ay, Dios mío, sí. Cuando dice bien clarito que primero hay que buscar lo del reino de Dios. Lo del reino de Dios. Pero hoy en día están poniendo, ¿verdad?, lo material primero que lo de Dios. Están poniendo primero el trabajo. Ustedes saben, miren, es que estamos diciendo realidades. Matrimonios que se han perdido, se han ido al divorcio porque el marido o la mujer se mantienen en un celular. Hijos descuidados, los tienen descuidados. Ponte a ver la televisión, ponte a ver esto, porque mire, en el teléfono. No hay ni comunicación. No hay comunicación, van a comer y no saben ni a qué sabe la comida, Sierva, porque están en el teléfono. y esto es difícil. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Son los hijos. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere el diablo destruir? La familia. Y por eso es que ha levantado el lesbianismo, el homosexualismo, los transexuales. Toda esta mundanidad del diablo se ha metido para destruir tu hogar. Se ha metido para destruir tu familia. El bebé que traes en el vientre ni aún ha nacido cuando ya hay un grupo esperándolo para decirle de que no te haga caso, para decirle de que tú estás mal, para decirle de que puede hacer lo que él quiera, es su vida, que puede ser hombre o mujer. El niño desde que nace ya viene siendo doctrinado en las escuelas. Sacaron a Dios en las escuelas, sacaron a Dios en las universidades, sacaron a Dios de sus casas, sacaron a Dios de sus corazones. ¿Cómo una persona va a tener principios, va a tener moral, va a tener algo que le pueda ayudar a ser mejor ser humano si es que nos hemos alejado tanto del Señor? Si Dios no está en nuestra familia, si Dios no está en nuestro corazón, estás hundido, estás perdido. La Biblia dice de que si no creyeres,
Porque el Señor, la palabra en Juan 3 dice que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que vino al mundo para que el mundo fuese salvo. Para que fuese salvo. Pero mucha gente, y mire, esto es interesante, mucha gente quiere ir al cielo, pero rechazan a Dios en la tierra. Pues no entiendo, porque hay que aceptarlo acá en la tierra para entonces ir al cielo. ¿Cómo piensa la gente de que va a llegar a Dios por medio de sus propios métodos? Pero mira, el tiempo es corto y ya nosotros estamos bien avanzados. Pero esperamos de que este mensaje te haya quedado claro. No pierdas tu enfoque. Ese es el tema del mensaje. No pierdas tu enfoque. Y este mensaje se puede extender a 3, 4 horas y nunca terminaríamos de tanto mencionar en todo lo que está en la escritura, que todo tiene que ver con un solo enfoque. Entonces, todo se resumió en la cruz del Calvario, Cristo. Pero no pierdas tu enfoque de tu llamado. Así que no sé si van a echar algo más o vamos ya a orar por esa gente que nos está viendo y para decirle al Señor que tome el control de la situación que está viviendo. Amén. Sí, no pierdas tu enfoque. Es necesario, ¿verdad?, mantenerse enfocado en la verdad. Cristo es la verdad, por cuanto Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Así que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, esos ojos bien puestos en el Señor para seguir hacia adelante, no importando lo que el enemigo quiera desviarte y llamar la atención para desviarte de la verdad. Así que ya tú conociste la verdad, permanece en la verdad y Cristo es la verdad. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, orando para que, ¿verdad?, no pierdas el ministerio por distracciones que te está haciendo el enemigo. Amén. Te está tratando de sacarte, de que no hagas lo que tienes que hacer. Y pues no duermes tranquilo, te están saliendo las cosas mal, pero ¿sabes por qué? Porque tú estás poniendo la mirada en donde no la debes de poner. Sí, perdido el enfoque. Exactamente, perdió el enfoque. Así que todavía tienes tiempo, Cristo todavía no ha venido. Así que aprende a enfocarte en el Señor para cuando suene esa trompeta puedas entonces despegar hacia los cielos con el Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos orando, Señor, Padre, amado Padre. En esta hora, unidos, Señor, allá en el lugar donde se encuentran, sí, Padre, mi Dios amado, Padre. estos siervos y siervas Mira, del Dios Señor Altísimo, amado, Señor que amado. tienen ese llamado, Allá, Señor, donde Tócalos, no hay Padre fuerzas, Dios. dale fuerzas como Señor las del amado, búfalo, Padre, Señor. que aprendan Allá a donde ya no hay identificar al esperanza en enemigo, ese matrimonio, allá donde ese Oh, joven Señor se quiere amado, quitar la Padre vida. Dios. Allá, Señor, Señor donde los amado, ministros, Padre, los en el pastores y los nombre líderes poderoso quieren de dejar el Jesús. ministerio, Señor, Padre pon tu Dios, mano santa sobre de ayúdalos, ellos. Padre Dios, Que echamos fuera toda aquella los guerra que están fuertes, viviendo Dios amado, espiritualmente, Padre, Señor, en el nombre usted les dé la poderoso de victoria, Jesús, Señor, cancele Padre. toda obra de Oh, mi parte Dios, del Padre, enemigo en el nombre que poderoso quiere de esclavizar a tus Jesús, siervos, que Señor, y hacernos desenfocar del Padre, ministerio que en usted les esa ha llamado, carrera, Señor. amado, Atamos y Padre, reprendemos en toda el obra nombre que el enemigo poderoso esté de levantando Jesús, en contra de Señor, ellos. Padre, glorifícate, Los cubrimos con la Señor, sangre de Cristo en esta aleluya. hora, el poder Porque del tú Señor sí, sobre Señor, sus vidas, puedes Padre, no nos llegar dejes a caer. ellos, Padre. No permitas, Oh, Padre, que ellos Santo Dios, sean mira esos arrebatados niños de que tu están mano, Señor descuidados. amado. Ay, Toma el Ramanza. control, Padre, Oh, mi de este Dios amado, lugar, en el nombre Jesús. La poderoso vida de de tus Jesús. siervos, Señor, donde Aleluya. quiera. La Oh, familia, Señor Señor, amado, cubre las Padre. familias, Señor. Oramos, Padre, para que esta gente sea Santo bendecida, Jesús. Señor, y que sean cubiertos Mi Dios por el amado, poder, Padre. por el manto del Maestro. Santo eres mi Dios amado, Cobertura Padre, de lo en alto el sobre nombre esta vida, poderoso sobre de estos Jesús. corazones. Oramos En el por nombre fortaleza, poderoso de Padre. Jesús, Oramos Padre. por Oh, fortaleza Señor sobre amado, tus siervos. Padre, en el nombre Permitas que el poderoso de enemigo Jesús. los engañe, Señor, y los Glorifícate arrebate, de manera Señor, mi especial, Dios. mi Dios, Padre. Creemos, Padre, Oh, que en Señor esta amado, generación porque se tú eres levantan Dios hombres y grande y mujeres de poderoso. autoridad, Gracias, mi Dios. hombres de valor, Santo Jesús. hombres con Que propósito, muchos, hombres, Señor, con amado, un mensaje Padre, claro. puedan En reconocer el nombre que de tú eres Jesús, Dios, cubrimos que tú con tu eres Dios, que sangre. tú sigues siendo Ninguna Dios, artimaña del Padre. enemigo En tiene el nombre autoridad sobre poderoso de ellos, Jesús, Señor. Padre. Atamos Oh, toda cosa glorifícate, maligna, Señor, Padre. reprendemos, En el echamos nombre fuera todo poderoso de aquello Jesús. que le esté haciendo la guerra a los Santo pastores, Jesús. a los líderes, a aquellos siervos, Sí, Señor, mi aquellos amado levitas,
a los salmistas, Señor, mi Dios, no permita que tus siervos sean bombardeados por el enemigo. Despiértalos ahí donde están, Padre, donde tu fresca unción sobre de ellos, Señor, despiértalos ahora. Sopla espíritu de vida sobre esos huesos secos, Padre. Pon, Dios mío, de tu gracia sobre de ellos. Pon de tu unción sobre de ellos, Espíritu Santo. Despiértalos, que empiecen a hablar de ti en las comunidades, que empiecen a hablar de ti en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades, en las naciones, que empiecen a poner el nombre de Dios en alto, que levanten la bandera de Cristo en alto, que no tengan vergüenza, que no tengan temor, que echen afuera toda aquella mentira que el enemigo les ha estado diciendo. Ayúdalos a escuchar tu voz, que tengan su oído afinado para escuchar la voz de Dios. Aleluya, Padre, creemos que en el lugar donde están, Señor, allá son bendecidos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Hermanos, ha sido una bendición poderles compartir aquí en el programa Orientando a la Familia, amén, en el cual nuestra hermana Carmen ha sido una bendición para muchas personas que la han estado viendo a través de este video. También nosotros somos parte de esta obra en el cual hemos recibido de Dios el tiempo de que hemos venido acá. Hemos podido recibir de Dios porque somos bendecidos primeramente nosotros y luego somos portadores de la bendición para poderla compartir. Y agradezco al Señor, hermana, por permitirme estar aquí en esta plataforma por medio de este canal. Ahorita, por la gloria y honra del Señor, estamos trabajando con el ministerio de alabanza, estamos trabajando con clases, estudios bíblicos, estamos estudiando bastante, estamos preparando hombres y mujeres de Dios para que puedan seguir adelante. Y también estamos predicando donde Dios nos permita predicar. Ahí estamos llevando el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Y créanmelo, sierva, de que donde Dios nos ponga, allí le serviremos y le servimos durante la fortaleza del Padre esté sobre nuestra vida. Y pues me siento muy honrado, amén, de poder estar aquí con nuestra hermanita. Y bueno, de mi parte, que el Señor le bendiga y hasta la próxima. Dios les bendiga. Esta es su hermana Carmen Isara Rubén del programa Orientando a la Familia. Dios te bendiga y Dios te guarde.